Cuando empecé a ver los resultados increíbles de las pruebas psicométricas, me enamoré de ellas. Sí, entonces el headhunting no es solo para empresas enormes, no. ¿Verdad? Y fíjate, aquí hay un tema importante. Un verdadero headhunter te va a incomodar. Eso es señal de éxito. No, eso es señal de necesidad. Saber buscar ayuda externa es una señal de madurez. El talento correcto puede cambiar la dirección de tu compañía, pero el talento incorrecto también puede cambiar la dirección de tu compañía. Y ahí es donde tenés que ser muy celoso en la selección de ese headhunter. Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Dino en Blue. Como siempre, este espacio para hablar entre empresarios, pero sin traje ni corbata. Carlos, un gusto de nuevo, bienvenido. Como siempre, René, es un gustazo estar con vos, compartir este tiempo y obviamente con nuestros amigos al otro lado de la cámara. Muy bien, y hoy nos toca hablar de un tema que ya hablamos antes, ¿no? Sí, vamos a tratar de que no sea repetitivo, okay, claro, porque hay mucha carne que cortar. La vez pasada no nos alcanzó el tema, quedaron varias cosas en el tintero y hoy tenemos que hablar de nuevo del headhunting. Aunque parezca un poco sofisticado la palabra y todo, un buen headhunting nos permite o le ayuda a la empresa a crecer y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. No se trata de contratar a una gente que vaya y se robe en el vecino el gerente que nosotros ocupamos. Va más allá de eso. Así es que lo importante es que a usted, señor empresario, no le cueste un año, 5 intentos fallidos, grupos de trabajo desmotivados, porque no ha encontrado la persona ideal para ese puesto ideal, para ese puesto que usted necesita. Y de eso vamos a hablar hoy. Exacto, Carlos. Vamos a hablar entonces de headhunting. Vamos a hacerlo sin tecnicismos. Vamos a entender cuáles son exactamente los pasos que nos lleva a realizar un buen headhunting. Y vamos a profundizar un poco más para poder contestar algunas interrogantes que nos hicieron llegar como resultado del episodio anterior hablando de este mismo tema. Sí, yo no sé, René, si para arrancar, no sé si te pasa a vos, yo creo que igual que a mí, que cuando uno dice headhunting, la gente dice, no, mira, Carlos, yo no estoy para eso es para grandes ligas. Nosotros somos una empresa relativamente pequeña, no podemos darnos esos lujos, ¿verdad? Como que hay una cortina o un muro para poder arrancar con lo que a headhunting se refiere. Sí, tengo varias anécdotas. Recordaba una, la primera fue que me reuní con un empresario local y me dijo, mire, pues nosotros somos pequeños, realmente no podemos pagar lo que ustedes están pidiendo. Unos minutos después se acercó el asistente de él y le dijo, señor Hernández, el helicóptero lo está esperando. ¡Qué bueno! Esa es una situación que me tocó vivir, pero por otro lado, yo no sé si recordás, hace muchos años probablemente las generaciones actuales no lo recuerden, un presidente en México, Vicente Fox, para poder crear su equipo de ministros, contrató a un headhunter para hacerlo. Creo que ese tipo de situaciones, tanto la primera que comenté un poco en broma como esta, ayudan, digamos, a reforzar el mito. No sé si vos te sabes alguna similar. Sí. Y mira, hay una muy interesante. En este momento, 2025 todavía, el presidente de Costa Rica, en Costa Rica hay un gran movimiento político. Este programa es no el presidente que le quieren dar golpe de Estado, ¿no? Sí. Otro día hablamos de ese tema, ¿no? Ok, bueno, otro día lo podemos tocar. Resulta que cuando el señor Rodrigo Chávez, presidente actual. Sí, con ese queda ya gana la posibilidad de ser candidato en su partido. Entonces contrata una compañía internacional, que me reservo el nombre, para ser el headhunter de sus 2 vicepresidentes. Lo increíble es que el señor presidente y sus 2 vicepresidentes hasta hace una semana no se conocían. Sí, en una entrevista de trabajo de forma gerencial, él dijo, usted y usted van a ir conmigo en la fórmula presidencial. Claro. Eso es un ejemplo de un headhunter de altísima calidad. Sí, de un headhunting de altísima calidad. De altísima calidad. De acuerdo, ¿verdad? Pero los ejemplos que estamos poniendo pareciera que refuerzan el mito del cual vos me preguntabas al inicio.
Pero para contrastarlo, realmente te quisiera llevar, y de nuevo, sin mencionar nombres, no sé si recordás de un empresario local, creo que fue poco antes o después de la pandemia, realmente no recuerdo cuándo, y lo que buscamos fue un vendedor foráneo. Sí, un vendedor, voy a decir, de un nivel que cualquier empresa mediana lo paga. Claro. Nada extraordinario, no era alguien para vender partes de repuestos de la NASA. Sino que alguien muy, muy aterrizado. Sí, entonces el headhunting no es solo para empresas enormes, ¿verdad? No es solo para CEOs millonarios. Estamos hablando también que las empresas pequeñas y medianas pueden en un momento determinado requerir el tema del headhunting. Y quiero subrayar, pueden, no necesariamente es que siempre lo van a necesitar, ¿verdad? Si siempre lo están necesitando, tienen un problema. Yo creo que todas las empresas de medianas hacia arriba pueden hacer o contratar servicios de headhunting. Y lo digo porque si haces una línea de tiempo en donde pones los costos, tus costos de buscar a alguien de tu departamento de recursos humanos, de hacer una mención en redes sociales, etcétera, 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 y cuando sumas todo eso y el tiempo, que es un factor importantísimo, versus el tiempo corto que puede hacer esto una compañía especializada, el nivel de asertividad que va a tener los expertos contra el que hace mi compañía, por ejemplo, es muchísimo superior. Por lo tanto, a la larga, sale más barato. Sí, no debería asustarse. De acuerdo. Y entonces, un elemento crítico que debemos de aterrizar aquí es que esto requiere para una compañía que necesita llenar un rol estratégico. Y esas dos palabras, rol estratégico, debemos de tenerlas muy claras, y en torno a ellas es que gira la necesidad de un headhunting si suceden otras cosas que algunas de ellas mencionamos en el podcast anterior y lo pueden ver. Sí, yo creo que lo que estamos diciendo nos lleva al punto o al momento de aterrizar. Usted quiere tener una asertividad muy grande en lo que necesita para esa posición, contrate su búsqueda, no se complique. Una cosa interesante, me parece a mí una experiencia, René, es que las compañías que por A o por B yo conozco y han hecho una actividad de estas, hacen la segunda, y hacen la tercera, y hacen la cuarta. Por eso hay clientes recurrentes. Sí. Eso quiere decir que les fue bien. Sí, y fíjate que aunque no necesariamente es un mito, existe la tendencia a creer que si nosotros como compañía estamos contratando un headhunting, estamos reconociendo nuestra incapacidad de poder hacer un determinado trabajo en términos de atraer un talento. Y no necesariamente es así, lo que vos acabas de mencionar. O sea, algunas empresas, clientes nuestros en el mercado local que son líderes, que son de las compañías en las que todo el mundo quisiera trabajar, de manera recurrente están buscando hacer un headhunting, porque las circunstancias lo requieren. Así es. Y dentro de esas circunstancias está el tema de el rol estratégico. Y creo que eso nos lleva a la necesidad de definir ese punto, Carlos, ¿verdad? Definir esos términos, a qué nos referimos cuando hablamos de un rol estratégico. Sí, lo primero que tiene que tener uno claro como empresario que está por contratar una posición clave es esta persona qué viene a hacer, qué hueco viene a llenar o qué nueva visión tiene que darnos esta persona. O sea, cuál es el rol de esta persona dentro de nuestra organización, cómo lo podemos aprovechar y cómo lo que él viene a hacer aquí puede, en un efecto de cascada, ayudarnos con todo el resto de la gente. Andamos buscando un gerente de ventas, me dicen a mí, yo le digo, mira, tenemos que tener cuidado con eso. ¿No será más bien que necesitamos un líder que sea bueno en ventas? Una gran diferencia. Es una gran diferencia. Sí, y fíjate que lo que mencionabas me llevó a recordar una experiencia. Hablaba con un empresario hace más o menos 13 años, hace mucho rato de ello, un empresario local que fundó una de las empresas más grandes del país. Y en un momento determinado estábamos discutiendo sobre la persona A y la persona B. Eran dos candidatos para una misma posición, justamente una dirección de ventas, ¿verdad? Que es, digamos, una gerencia de ventas, pero más grandota, ¿verdad? Para una compañía más grande, más compleja. Y en un momento determinado estaba pensando en una persona y yo le decía, mire,
no, esa persona no le va a servir justamente por lo que vos decís, es un gerente de ventas, ¿verdad? Él es bueno para gestionar los procesos que usted ya tiene establecidos, ¿verdad? Pero si usted quiere a alguien disruptivo, alguien que lo lleve a hacer cosas completamente distintas y que lo lleve a ganar el mercado como usted quiere, un empresario muy agresivo, se tiene que ir por el otro candidato, ¿verdad? Que fue lo que terminó ocurriendo. Pero fue, digamos, una conversación muy rica girando justo en torno a lo que vos mencionás. Volvamos al tema del perfil estratégico, ¿verdad? Carlos, para mí el tema de un perfil estratégico tiene que ver con dos cosas, sin tecnicismos. ¿Te quita la paz o te está costando dinero? Y puede ser la misma cosa, ¿verdad? Sí. Porque si te está costando mucho dinero, posiblemente tenés insomnio, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente, pero a veces pueden ser cosas separadas, ¿verdad? Entonces, va a depender del tamaño de la compañía, pero si realmente como ejecutivo, como gerente o incluso como dueño de empresa, empresario, fundador, te está doliendo que no tienes a la persona correcta en ese puesto, esa es una posición estratégica. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Y quien va a llenar esa posición estratégica tiene que cumplir ciertas cosas, ciertas normas, ciertos requisitos, y quien lo busca, que yo prefiero un experto, va a hacer cosas de las que yo, no sé, hace 15 años, hace 20 años, ni sabía que existían, ¿verdad? René, creo que la conversación está riquísima y demás. Reconozco que sos un experto en esto y me gustaría, para que nuestros amigos lo tengan muy claro, ¿podrías describir el paso a paso de qué estamos hablando, pero como digo yo, como niño de 5 años? Sí, para escuelita, ahí con manzanitas y todo el asunto. Claro que sí, Carlos. El headhunting arranca con lo que dijimos. Primero debes de tener claro que esto es para un perfil estratégico. Es un perfil que te duele, es un perfil que te está costando plata, ¿verdad? Eso es lo primero. Y fíjate que pareciera sencillo, pero los negocios son complejos y en la complejidad de los negocios, los gerentes, los directores, nos perdemos, ¿verdad? Y en un momento determinado, como nos está doliendo tanta cosa, yo no sé si te ha pasado, de pronto te está doliendo el dedo gordo del pie derecho y lo que tenés en realidad es un dolor de muela, ¿verdad? Entonces, en eso nos perdemos un poco, pero lo primero es aterrizarlo, entender que lo vas a hacer para un perfil estratégico, ¿verdad? Lo siguiente es que ya ahí, habiendo hecho eso, tu headhunter te va a ayudar para hacer una investigación. Va a ayudarte primero dentro de tu organización, porque te tiene que ayudar a aterrizar para hacer un mapeo de tu talento, cómo está tu talento. El tema nunca se circunscribe en la plaza. Un verdadero headhunter te va a preguntar quién es el jefe de este, qué tan buen líder es, cómo son los colegas, cómo está el equipo de trabajo, si está bien conformado, ¿verdad? Y luego, basado en eso, comienza también a hacer un mapeo afuera, ¿verdad? Entonces es una investigación que tiene dos caras. Una cara es entender tu negocio y el headhunter lo que te da es una perspectiva externa. Te ayuda a ver cosas que posiblemente vos estás pasando por alto. Ceguera de taller. Ceguera de taller, ¿verdad? Y luego te va a ayudar, y aquí sí, el headhunter es esa caja de resonancia que te ayuda a amplificar tu visión, te ayuda a ver qué es lo que está pasando en el mercado, porque en realidad vos estás buscando tus clientes, estás buscando vender, estás buscando resolver tus problemas, pero no estás pensando realmente en dónde yo me voy a meter a contratar, y ese no es tu trabajo. Entonces, aquí hay un proceso de investigación que tiene que ver con la comprensión de tu negocio para luego hacer una búsqueda que haga fit con esas necesidades de tu negocio, que encaje. Ajá, hasta de la cultura organizacional para que encaje. Eso es fundamental y es un tema que vamos a tocar más adelante, Carlos, pero sin duda que es así. O sea, han habido excelentes candidatos que han sido seleccionados y no han dado resultados porque no encajan con la cultura de tu negocio o del negocio para el cual han sido seleccionados. O la inteligencia emocional que cuentan no es la adecuada para el giro del negocio. Sí, es probable. Sin duda, mira, hay negocios que requieren una inteligencia emocional más alta que otros. Eso es así, claro. ¿Verdad? Y eso lleva a que probablemente un buen candidato
hubiese dado resultados en una cultura menos compleja, vamos a decir, menos retadora a esta, claro, ¿verdad? Y en esta pues termina fracasando y se vuelve complicado, ¿verdad? El tercer elemento es que debe haber un acercamiento confidencial en todo esto, ¿verdad? Pero el acercamiento tiene que ser de las dos vías. Por un lado, la compañía que contrata el servicio de headhunting debe de cuidar el proceso. claro. ¿Sí? Y por otro lado, el headhunter, esta compañía a la cual tú contratas para hacer el proceso, tiene que manejarlo con absoluta confidencialidad, ¿verdad? Y una de las premisas, bueno, primero tiene que tener procesos definidos para ello y segundo, debe de enterarse la menor cantidad de gente posible, ¿verdad? ¿Puedo hacerte una pregunta, René? O sea, lo que estoy entendiendo es, en un alto porcentaje, cuando una empresa busca una posición clave, es muy probable que ese ejecutivo clave está en funciones en la empresa. Es una persona que queremos sustituir. Sí, eso es un tema, eso es un ejemplo que tú mencionas muy común de por qué realizar un headhunting. Un headhunting, ¿verdad? Tú en ese momento, pues probablemente por el tamaño de tu compañía o por el nivel de relaciones que tiene esta persona dentro de la compañía, pues dices, le digo a mi director de recursos humanos o gerente de recursos humanos, pues la persona se va a terminar enterando de que estamos buscando su reemplazo. Y entonces eso te lleva a buscar ayuda externa. Ese es un buen ejemplo. El siguiente paso es las entrevistas, ¿verdad? Las entrevistas, normalmente no hay una sola entrevista. Mínimo habrán dos, a veces hay más. Y estamos hablando del lado del headhunter, ¿verdad? No del lado del cliente. El cliente decidirá. Y aquí cabe aclarar, es un problema si terminan haciendo 5 o 7 entrevistas, ¿verdad? O sea, también debe ser un número limitado porque pues los candidatos se cansan y los candidatos también están buscando en otros lugares, ¿verdad? Y entonces mientras tú llegas a la entrevista número 10, el candidato en la número 4 o 5 en otro lugar ya tomó la decisión y te quedas bailando solo, ¿verdad? Entonces ese es un tema importante. Las entrevistas van a ir en diferentes puntos. Hay puntos que entrevistas solo para validar. Sí, para preguntar cómo te fue en este trabajo, para esto, para entender si efectivamente en ese trabajo estuviste los 5 años que dijiste estar, si habías tenido un equipo de 20 personas que te reportaban directamente, etcétera, etcétera. Pero luego hay entrevistas que tienen mayor profundidad, donde digamos ya se han validado cosas que deberían de ser obvias, ya esas están claras y el segundo entrevistador quiere ir a preguntar aquellos puntos donde hay sombras, donde hay dudas. Yo, y tengo que confesarlo, o sea, bueno, 40 años creo yo que tengo de estar haciendo entrevistas y contratando uno, contratando otro, este no, este sí. Y cuando tuve la oportunidad por primera vez de participar en una entrevista con un headhunter, me dio pena lo que yo hacía. ¿Ok? Porque obviamente lo que estás es enfrentando la experiencia de un no experto con la experiencia de un experto. Y las cosas que preguntan y los detalles de las cosas que ven me dejó una cantidad de información que nunca lo hubiera tenido si yo hubiera hecho una entrevista. Sí, Carlos, totalmente de acuerdo. Y antes de que iniciáramos el podcast, alguien del equipo preguntaba sobre cuál es la diferencia entre un headhunting y un proceso tradicional, ¿verdad? Y a veces los pasos, no siempre, ¿verdad?, tienden a ser los mismos, son muy parecidos, ¿verdad? Pero la diferencia puede ser entre ver un partido de tercera o segunda división y ver un partido de grandes ligas, ¿verdad? Porque de nuevo hay un tema de profundidad en el proceso, de mucha dedicación y mucha investigación para asegurarse que en realidad las cosas hacen sentido y funcionan, ¿verdad? Porque debemos de entender algo, el candidato perfecto no existe, ¿verdad? Siempre detrás de una investigación o detrás de un proceso de pruebas que es, digamos, la siguiente etapa y que es parte de ese proceso de validación donde haces entrevistas, que ya lo mencionabas, que pueden ser varias, también haces pruebas psicométricas, van a aparecer cosas buenas, pero detrás de cada conjunto de preguntas que hagas o conjunto de pruebas que apliques van a aparecer cosas que también te van a preocupar,
que vas a decir, caray, mejor no hubiera hecho esta prueba porque no quiero ver estos resultados. Porque quité el polvo de una parte en que no me gusta lo que estoy viendo, ¿verdad? Sí. Pero eso somos los seres humanos. Así somos, ¿verdad? O sea, somos bellamente imperfectos, ¿verdad? Y eso hace que la cosa se vuelva compleja, ¿verdad? Entonces, digamos que esa etapa de entrevistas y validación sería la siguiente etapa. La siguiente es donde presentas el shortlist o lo que se le llama también normalmente una terna. Exactamente, ¿verdad? Y en un momento determinado un cliente me dijo, ¿y esa terna cuántos candidatos tiene? Bueno, pues tiene tres, ¿verdad? El concepto de terna son tres, ¿verdad? Entonces, esa es la siguiente parte y luego ya casi que en la etapa final, donde como resultado de esa terna, que pueden ser una terna o pueden ser varias ternas, va a depender de lo que se acuerde con el headhunter, etcétera, etcétera. Se llega a una etapa de negociación y cierre, ¿verdad? Porque pues uno dice, no, pues ya está, ya lo seleccioné, aquí está el candidato, la candidata me gusta, no, ahora te tienes que poner de acuerdo con él o con ella, ¿verdad? Porque piensa en que ya identificaste a un Messi o a un Cristiano Ronaldo y no necesariamente en esta etapa donde ellos son estrellas y todo el mundo los conoce, probablemente en sus etapas iniciales, pero aún así sigue siendo, potencial. Esa es la palabra, donde aún siguen siendo un Messi y un Cristiano Ronaldo. Tienes que negociar con ellos, ¿verdad? Y eso, porque estás hablando de grandes ligas, ¿verdad? En el marco de lo que sea, vienen comenzando, ya llevan sus años y los conoce una parte del mercado, de la industria en lo que están. Dependerá de muchos factores, pero te toca negociar y cerrar bien. ¿Por qué? Porque buscas una relación de largo plazo, ¿verdad? O sea, sobre todo si estamos hablando de puestos gerenciales, ojo aquí, tenemos que separar lo que es ese perfil estratégico. Hace rato hablábamos y ejemplificábamos de un vendedor foráneo. Ese es un perfil estratégico, pero no es un rol gerencial, ¿verdad? Pero un rol gerencial para que, digamos, valga la pena tanto para el gerente, fíjate, ese es un ganar-ganar como para la compañía, el ciclo debería de durar unos 5 años. Wow. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que es una relación, no es de corto plazo. Entonces sí tenés que hacer una buena negociación y un buen cierre. Me encanta eso último, porque me recuerda algo que dice, ¿podrán dos personas llegar a un mismo lugar sin ponerse de acuerdo? ¿O podrán dos personas caminar juntas sin ponerse de acuerdo? Eso es imposible. Me encanta eso. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que negociar para asegurar que esta aventura, entre dos grandes comillas, que vamos a tener, empresario y nueva pieza fundamental para mi empresa, vamos a estar de acuerdo y vamos a caminar. Me gusta eso. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y esto nos lleva, digamos, a la siguiente etapa y es el grado de actividad que tanto la empresa cliente como el headhunter deben de tener. Deben de tener un nivel de actividad muy alto, ¿verdad? Y yo te voy a citar ejemplos, ¿verdad? Hemos tenido clientes como esto, una llamada, oye René, estamos en el proceso de búsqueda, sabemos que nos estás ayudando, que ya llevamos, digamos, un mes en la búsqueda y que ya vi algunos candidatos ahí y el tema se empieza a mover y se empieza a tornar interesante, pero necesito que nos sentemos y que revisemos la propuesta salarial que nosotros habíamos preparado. Queremos entender si a ustedes les hace sentido esta propuesta salarial. Y ese es un ejemplo que te cito, donde para una empresa local se estaba haciendo búsqueda en México, en el Caribe, en Sudamérica, específicamente en Colombia, y el gerente general estaba muy preocupado porque necesitaba asegurarse que una vez que tuviera el candidato correcto al frente, se pudiera hacer esa etapa de negociación y cierre. Ajá. Pero eso requiere un nivel de actividad y de participación muy alto de ambas compañías, la empresa cliente como la compañía de headhunting. Sí, para poder hablar, para poder dialogar, para poder decir, estos son los problemas que yo tengo, con total honestidad. Sí, muy maduro. Sí, muy maduro. Y me voy a ir a otro ejemplo. En un momento determinado, un empresario muy fuerte, que es líder en el mercado local, vos lo recordarás,
en un momento determinado me dijo, René, el problema que nosotros tenemos es que yo no sé qué ocurre, nadie quiere venir a trabajar a mi compañía. Wow. Sí, y es un tema real que pues hablaremos de ello, pero hay compañías complejas, Claro. hay compañías difíciles, Claro. ¿verdad? Y todo el mundo dice, oye, pues qué interesante, qué bueno, son los líderes, pero no quiero trabajar ahí. Sí, hay ciertas áreas grises, voy a decir, que no se conocen con exactitud y son las que provocan no quiero meterme ahí. Sí, y es que las compañías, las organizaciones somos un reflejo de la naturaleza humana. Hablábamos de que un candidato, en la medida que investigas, en la medida que indagas, vas a encontrar cosas buenas, cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Lo mismo pasa con las compañías, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que obviamente también hay personas que tienden, digamos, a moverse más hacia el espectro negativo y hay compañías también que son así, ¿verdad? Y eso te genera, en el caso de las compañías, la dificultad de poder atraer mejor talento, ¿verdad? Pero entonces ese tema es crítico porque lleva a que debe de haber un nivel de actividad, ¿verdad? Muy alto, un nivel de participación muy alto de ambas compañías. Yo te diría que uno de los problemas más grandes que existe de algunas empresas es que toman una actitud muy pasiva. Se limitan a dar un perfil, a asumir que la otra compañía entiende el perfil, no hablan de cultura, no hablan de sus fortalezas, no hablan de sus problemas, el headhunter tampoco profundiza en ellos. Se habla por encima. Se habla por encima, se evitan algunas cosas que pueden ser incómodas, claro, ¿verdad? Y en un momento determinado se limitan simplemente a preguntar cuántos candidatos van, muéstrame los candidatos, no me gustan. Y fíjate, aquí hay un tema importante. Un verdadero headhunter te va a incomodar, te va a retar, te va a decir, y esto es algo típico. Me pasó recientemente, nos pasó en la compañía de People Blue, que en un momento determinado una persona, estamos hablando de un ejecutivo de alto nivel, de segundo nivel de una compañía líder en el mercado local, me dijo, no me gusta ninguna de las tres candidatas, porque las tres eran damas. Y yo le pregunté, porque la llamada fue conmigo, ¿por qué? Ajá, y eso generó una conversación incómoda que llevó a que al día de hoy, un año y pico después, tiene a una de esas tres candidatas trabajando con él. De las que no le gustaban. De las que no le gustaban, okay. ¿Verdad? Y entonces eso pasa también, porque pues ves el papel, claro. ¿verdad? Pero eso, el papel sí te va a hablar y te va a decir cosas que son importantes, ponle atención, por supuesto que sí, pero no lo es todo, ¿verdad? Tienes que ir más allá. Hay gente que es muy mala redactando currículum, por ejemplo, ¿verdad? Y no se ha tomado el tiempo, nadie les ha asesorado, pero que realmente tienen no solo potencial, sino que tienen tremendas capacidades, ¿verdad? Pero los mata ese hecho de no poder escribir bien un currículum. Esa que es la llave de entrada, la tienen oxidada. Sin duda que sí, ¿verdad? Pero el punto es que al final el no poder hacerlo, del otro lado, limita seriamente a aquellos que deciden tomar una decisión simplemente basada en el papel, ¿verdad? O sea, dime cuándo un técnico de un deporte ha tomado una decisión de un deportista basado en un currículum sin haberlo visto operando. Pues, obviamente a un gerente no lo vas a poder ver operar, es diferente al deporte, pero por lo menos vas a conversar con él, vas a sentir su energía, vas a hacerle preguntas incómodas, ¿sí? Vas a hablarle de tu cultura y de lo bueno y de lo malo que tiene tu cultura y vas a entender si esta persona hace fit o no con tu cultura, si encaja o no con tu cultura. Claro. Y conocer, René, su historia. Okay, es fundamental de esta persona, ¿verdad? Okay. Conocer su historia, dónde ha estado, qué ha hecho, cómo ha subido, etcétera, etcétera. Hay personas que yo admiro, especialmente las personas que sé que en una empresa han empezado en los niveles más bajos, okay, con mucho respeto. Y cómo han ido subiendo, ¿verdad? Esa gente es la que yo quiero en mi empresa, porque sé que es gente que es luchadora, que sigue metas, que las alcanza, que se esfuerza por ello. De acuerdo totalmente, Carlos. Y bueno, hablando de este tema digamos, de los diferentes pasos que hay en el headhunting y de lo que conlleva, digamos, hacer toda esa evaluación
y esa investigación. Uno de los elementos que ya mencionábamos son el tema de las pruebas psicométricas. Yo no sé si en algún momento te has detenido a pensar cuáles son esas 5 pruebas que más se utilizan en el mercado o que las empresas tradicionalmente más han utilizado en el mercado para poder evaluar sus candidatos. Mira, quiero hacer una observación antes de entrar en el tema, y es que yo una gran parte de mi tiempo haciendo entrevistas y esto, no hacía pruebas, no, tengo que decir que era ignorante. ¿Okay? Te ibas con el carlómetro. Exactamente, sí, yo por ahí escribí un artículo para una revista en donde decía que yo creía que tenía un chip ahí, y que simplemente mirando los ojos a la persona yo sabía todas las características que tenía. Claro. Obviamente, después de conocer un poquito de comunicación no verbal, decía, cómo tiene la mano, cómo se sienta, está nervioso, y todo eso según yo. ¿Okay? Cuando empecé a ver los resultados increíbles de las pruebas psicométricas, me enamoré de ellas. De hecho, hoy no contrato a nadie que no haya pasado por algunas de estas pruebas. Y sí recuerdo algunas. Obviamente el índice de inteligencia, el coeficiente, ¿verdad? Coeficiente intelectual. Es uno de ellos. Digamos, está en el top 5. ¿verdad? Es uno de los básicos. Luego, creo que va mucho por el tipo de empresa que yo tengo. La inteligencia emocional para mí es fundamental por el tipo de labores, ¿ok? Sí. Y entonces, inteligencia emocional. Esa es una de las segundas pruebas que está en el top 5. Cabe hacer una aclaración, Ajá. Carlos. Para muchas organizaciones, sobre todo las que se mueven a través de métodos tradicionales de reclutamiento, selección, de atracción de talento, las pruebas de inteligencia emocional no son consideradas, ¿verdad? La inteligencia emocional no es nueva, esto tiene muchos años y Daniel Goleman hace más de 20 y pico de años lo volvió a catapultar y lo puso en boga y lo volvió un boom, una tendencia en el mundo, especialmente de los negocios, pero muchas empresas no lo miden. Pero ahí estamos hablando de 2. Uno que normalmente es Terman, la prueba de Terman-Merrill, ¿verdad? Que mide básicamente la inteligencia cognitiva. Esa inteligencia tradicional a través de la cual se nos ha medido y se ha dicho que somos o no somos inteligentes, muy entre comillas, ¿verdad? Y el otro es la inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Qué otra se te ocurre? Recuerdo una, vamos a ver si no me equivoco en el nombre, pero era la de conducción laboral, conducción, algo así. Básicamente, fíjate que van a tener diferentes nombres dependiendo de las compañías, dependiendo de las realidades. De hecho, cada vez, y fíjate que hay 2 escuelas en esto, ¿verdad? Recientemente lo hablaba, hace unas pocas semanas hablaba con un excompañero de trabajo, en algunos podcasts previos he conversado de que trabajé para una multinacional y él en un momento determinado que nos separamos, yo estaba en Guatemala, terminó yéndose para Ecuador y terminó como gerente general para Italia. Yo recuerdo que cuando entre copas, como hoy, hablábamos y nos despedíamos porque yo seguía en Guatemala y él se iba para Ecuador, él me contaba cómo un día completo le había tomado el hacer una serie de pruebas psicométricas. Un día completo. Para esta posición. Para la posición en Ecuador. En Ecuador, no la de Italia. Esa no tengo idea por dónde pasó o simplemente fueron promociones. Pero estamos hablando de que esa es una escuela más tradicional, que sigue teniendo mucha fuerza, que muchas compañías siguen tomándola muy en cuenta y donde las pruebas tienden a ser más complejas, más largas, más tediosas, más cansadas, ¿verdad? Y que parte de lo que van a medir es justamente eso, qué tanta resiliencia tenés, ¿verdad? Hay una anécdota que probablemente algunos empresarios y ejecutivos en el mercado conozcan. Hay un empresario en el sur de Honduras que es famoso porque la entrevista es: Carlos, vení, yo voy a hacer mi caminata, 5 de la mañana, 6 de la mañana, acompáñame. Y mientras yo voy caminando, casi trotando, vos me vas siguiendo y yo te voy a entrevistar. Entonces, él está viendo un montón de cosas. Claro. Está dispuesto a llegar a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Incluso tu condición física. Claro, aguanta. ¿Verdad? Aguanta, sí. Le puedo meter trole porque aguanta, ¿verdad? Entonces, una escuela se orienta en esa dirección.
Pero el mundo está cambiando mucho, ¿verdad? Y cada vez necesitamos tener también resultados más rápidos, Sí. resultados más concretos, más puntuales para medir cosas específicas. Y fácilmente medibles. Y eso me lleva en otra dirección, ¿verdad? Me lleva, digamos, a pruebas mucho más prácticas, pero en todo esto necesitamos entender la personalidad del candidato o candidata y necesitamos entender cómo se mueve en el entorno laboral. Exactamente. Porque fíjate, al principio o en principio no nos debería de interesar tanto cómo se mueve fuera de la compañía. Claro, hay aspectos éticos y hay una serie de consideraciones, pero en principio el tema es dentro de la compañía. Y eso te lleva, primero, tenés que entender tu cultura, ya lo habíamos hablado, Sí, señor. y basado en eso, preguntarte qué estilos van a aportar a esta compañía, qué estilos van a soportar a esta compañía. Sí, porque van a llegar personas que van a decir, oye, pues no, al carajo, todo lo que estoy viendo aquí no me gusta y me voy por otro lado, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de esas pruebas que te permiten medir esa conducción y esa comunicación laboral que vos mencionás, ¿verdad? Sí, creo que estamos hablando de lo mismo, es esa prueba que me dice, esta persona cuando las cosas están bien y las ventas están bien, se va a comportar así. Y cuando las cosas están feas y estamos cuesta arriba y las ventas están, se va a comportar así. Ante este tipo de problemas, esto es lo que él tiene. Así es. Esas pruebas me han ayudado muchísimo a mí porque obviamente me permiten determinar hasta dónde esta persona va a llegar conmigo, voy a decirlo así. Claro que sí, Carlos. Y yo te diría para cerrar en este top 5 de pruebas, o una prueba que casi nunca falta, son esas pruebas que te permiten medir la ética, la honestidad, el compliance, sí, ¿verdad? Porque son temas que cada vez están tomando más relevancia, más importancia, y también va a depender de la naturaleza del puesto, ¿verdad? Hay puestos donde necesitas una persona que sea muy transparente, que sea muy cabal, porque va a manejar o información confidencial o procesos sumamente complejos que son propios de la compañía, o incluso valores, ¿verdad? Dineros y eso, ¿verdad? Sí, esta prueba de honestidad o como se llame, para mí es fundamental, especialmente, como vos lo dijiste, cuando se manejan valores, información, etcétera, etcétera, ¿verdad? Algo que es muy común de oír uno en las empresas, amigos, es la persona que menos esperaba. Me jugó sucio, me traicionó y me duele. O sea, eso es común oírlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que menos esperaba que nos hiciera una jugada de estas ha jugado de honesto durante muchos años y en realidad no lo era. Cuando hacemos una prueba psicométrica nos damos cuenta. Ahí vamos a ver si está en amarillo, si está en rojo, si está en verde, ¿ok? Y hay que recordar, todos somos casi honrados. La honradez absoluta no existe. Sí, luego te cuento una anécdota, Carlos, ¿verdad? Sobre este tema. La quinta prueba que quizás nos estaría faltando aquí es aquella que te permite medir, ya lo hablamos en el tema de conducción laboral y todo lo demás, pero te permite entender la personalidad del individuo, ¿verdad? Te permite ir más allá, hay diferentes tipos de pruebas, hay diferentes nombres, pero te permite entender cómo está estructurada esa personalidad, ¿verdad? Hay diferentes modelos que te lo miden según factores, según dimensiones, según estilos, pero que basado en ello tú permites entender cuál es la personalidad de este candidato, ¿no? Voy a volver ahorita y cuando vos mencionabas, yo recordaba una anécdota. Hace unos 20 años aproximadamente me tocó trabajar algunos temas complejos con un despacho de abogados y dentro de ellos un abogado muy reconocido en el medio nacional, ¿verdad? Que incluso había sido ministro y todo lo demás, y me contó un tema de honestidad y me dijo, mire, usted miraba a esa persona y todo estaba probado de que él había robado no miles, sino millones, ¿verdad? A lo largo de muchos años. Y me decía, ¿y en qué cree que se le había ido la plata? Porque usted lo miraba, vivía igual, caminaba igual, andaba en bus, ¿verdad? ¿Y en qué te imaginas que se le había ido la plata?
No sé, me imagino que en las cosas más triviales del mundo, como licor, la blancachela, mujeres o hombres, no lo sé, o sea, pero por ahí va. Sí, yo pensé lo mismo, fíjate, pensé en los pecados naturales del ser humano, ¿verdad? En un equipo de fútbol. No puede ser. Sostenía un equipo de fútbol del barrio, ¿verdad? Le compraba los uniformes, le compraba, bueno, etcétera, etcétera. Cuando vos dijiste es de la persona que uno menos espera, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de ello, Sí. ¿verdad? Ahora, las pruebas psicométricas son importantes, pero quiero reforzar esto. El contexto está cambiando y está cambiando muy rápido. Muy rápidamente. ¿Verdad? Muy rápido. Lo que antes era relevante se le prestaba mucha importancia al coeficiente intelectual. Hoy cada vez es menos importante. Mucho del coeficiente intelectual, Carlos, es memoria. Y hoy, ¿dónde está la memoria? Está en un aparato como este. Sí, está o en en el un teléfono, celular, ¿verdad? Sí, antes tú te sabías, no lo sé, 50 números de teléfono. Hoy ni el mío me lo sé. Hoy no te sabes ni el tuyo, exactamente, ¿verdad? Entonces, las realidades están cambiando y eso es importante, ¿verdad? Debemos entenderlo. Debemos entender que a lo largo de todo este proceso donde se aplican pruebas y donde evaluamos, volviendo al tema del headhunting y saliendo específicamente de las pruebas, debemos de dar retroalimentación a la empresa, y ya estoy hablando como headhunter, ¿verdad? La retroalimentación es fundamental en cada etapa. Los clientes se desesperan, estamos hablando de un puesto estratégico, entonces te está doliendo. Eso te está quitando el sueño, te está costando plata, sí. Tus KPIs están sufriendo, sí. ¿Verdad? Hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, internamente incluso hay, ¿cuándo? Claro, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, rendición de cuentas, claro, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que debe de dar retroalimentación constante, ¿verdad? Ese es un elemento importante, ¿verdad? Hay un elemento crítico aquí y vos lo mencionaste hace rato y yo te dije debemos de profundizar más adelante, el tema de la cultura, ¿verdad? Debes de entender cuál es la cultura de la organización y debes de entender cuál es esa cultura en la cual este candidato, que es posiblemente el candidato llamado a ocupar esa posición, tiene. Sí. Sí, pues porque muchas veces no encajan. Sí, porque tiene que ser. No hacen fit, ¿verdad? Entonces, una cultura organizacional sólida es importante. Fíjate que hay un elemento crítico aquí y es que muchas veces a mí me ha tocado oír de clientes que dicen, pero es que yo no tengo una cultura organizacional. No la tiene identificada. Exactamente, pero la tiene. Sí. Pues es como cada individuo tiene una personalidad. Sí, claro. Que no sepa qué personalidad tiene, pues ese es su pedo. Pero en realidad sí sabe, sí existe, esa cultura organizacional. Entonces, identificar cuáles son las características de esa cultura, y van a ver dentro de esa cultura siempre van a haber cosas buenas y siempre van a haber cosas que no son buenas. Sí, entonces entender eso se vuelve crítico. René, como siempre, la conversación súper interesante, pero yo quiero acotar un par de cosas. La cultura organizacional, que es la que tenemos dentro de la empresa, tiene obviamente que ver con las personas que conformamos la empresa. Tiene que ver con el sentido de pertenencia que nosotros tenemos hacia la empresa y tiene que ver con los vínculos interpersonales, pero también tiene que ver con la cultura del país. Sin duda que sí. Ok, entonces, esto primero que dije, la cultura organizacional en el país A es de una forma y en el país B es de otra forma por la cultura del país. Voy a atreverme a decir que esto es muy importante en Latinoamérica, ese sentido de pertenencia, ese vínculo entre los que formamos el equipo de trabajo, pero en países como Estados Unidos, en donde la cultura laboral es bastante diferente, o tal vez un poco diferente. Sí, más orientada a resultados, sí. ¿Verdad? Más individualista, sí, ¿no? Eso es, eso es. Aquí somos más chineadores. Y la relación interpersonal es más importante para nosotros, ¿verdad? El apapacho, la plática, el comentario. La importancia de la cultura sí es algo que se ha estudiado, sí, y se le ha dado mucha relevancia, tanto la cultura organizacional como la cultura de los países, ¿verdad? Y la necesidad de que esto encaje en un momento determinado.
sin duda que si a vos te mandan de expatriado, te toca trabajar con una compañía dentro de América o dentro de Occidente, va a ser más fácil que si te toca trabajar con una compañía en Oriente, ¿verdad? Esas diferencias culturales van a afectar, van a incidir independientemente de la cultura organizacional, ¿verdad? Pero según un estudio de Gallup, por ejemplo, las empresas con una cultura fuerte y empleados más involucrados, oye esto, logran un 18% más de productividad. Wow. Sí, estamos hablando de que la cultura tiene un impacto de casi el 20% basado en este estudio, pero oye esto, un 23% más de rentabilidad. Estamos monetizando. O sea mejor cultura. Todavía. Claro que sí, ¿verdad? Un 21% menos de rotación, ¿sí? Y un 78% menos de ausentismo. Pucha, todos los indicadores son, pero magníficos. Sin duda, sin duda. Y Carlos, pasa lo mismo, veámoslo en una persona o veámoslo en una organización. Una persona probablemente no ha tenido el acceso a las mejores universidades, incluso probablemente no ha terminado los estudios, pero ese individuo con su cultura, con lo que ha creado, con su personalidad, hace la diferencia. Sí. Lo mismo pasa con las empresas. Súper interesante y muy aclarador. Ok, René, creo que en este momento del partido, a esta altura del partido, cabe una pregunta fundamental. ¿Cuánto vale la pena invertir en un headhunter? Eso va a depender de cada organización, ¿verdad? Pero según estudios, el proceso, la búsqueda de headhunting ha crecido hasta en un 30%. Eso es señal de éxito. No, eso es señal de necesidad, ¿verdad? El éxito va a ir por otro lado, ¿verdad? Pero fíjate que un elemento importante es que el 69% de los empleadores aseguró no encontrar las aptitudes que necesita en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces, fíjate, estamos hablando de más de 2/3 partes, ¿sí? De los empleadores dijeron, no estoy encontrando en el mercado laboral lo que necesito. Ajá. ¿Qué te lleva a eso? A buscar ayuda. Claro que hay una necesidad. Sí, hay que buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, ahí hay un elemento importante, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Entre el 75 y el 85% de las compañías considera sobresaliente la tasa de éxito en colocaciones efectivas a nivel de headhunting, ¿verdad? Eso es un nivel de satisfacción altísimo. Sí. Recuerda que uno de los elementos importantes es que has establecido un pacto, has llegado a acuerdo en una transacción y el headhunter no cierra, no logra su ingreso total si no cierra con éxito la búsqueda. Por otro lado, el headhunter se dedica a eso. Sí. Está solo en eso, ¿verdad? Sí. Mientras que en una plaza de recursos humanos, pues tu pago va a estar garantizado sí o sí. Y por otro lado, tienes 20,000 cosas más que hacer. Sí. ¿No? Datos sumamente interesantes, René. Con lo que acabas de decir, lo que entiendo es que el headhunter o headhunting es un éxito en los países donde se usa con mayor frecuencia. Sí, que no son todos, ¿verdad? Que no son todos. Pero sí cada vez es más frecuente y cada vez tiene más fuerza en general en todos los países. Sí, cuando uno ve estos números, uno dice, ¿por qué yo no? De acuerdo. Carlos, ping-pong de preguntas para respuesta rápida, ¿sí? ¿Perfil técnico brillante o líder inspirador? Cuesta separarlos, pero me quedo con líder inspirador. Para vos, te preguntaría, ¿contratar rápido o contratar bien? Contratar bien, te cuesta menos y te da mejores resultados. ¿Candidato interno o externo? Es difícil por la posición que tengo, pero yo me voy por los externos. Vos te vas por los externos. Sí, me da miedo aquello de, tengo un buen vendedor y lo voy a subir a supervisor. Me da miedo aquello de perder un buen vendedor y ganar un mal supervisor. Eso me horroriza. Eso es un pecado, yo estoy de acuerdo, pero yo creo y soy un convencido de que las organizaciones deben de crear una cultura y un ecosistema que les permita hacer crecer a su personal interno. René, ¿cuál es el mayor error que has visto en un proceso de selección? Creo que aquí no hay shot, pero me voy con el shot. Ok, entonces te hago la siguiente yo. La entrevista más extraña que recuerdes haber hecho.
Sí, Ciudad de México, estaba desarrollando un proyecto. Quien era mi jefe me invitó a una serie de procesos que para mí fueron un regalo, porque sin duda eran más trabajo, pero eran mucho más aprendizaje que trabajo. Y en un momento determinado, creo que ya lo conté en un podcast anterior, no recuerdo, me dijo: hay algo que no me hace sentido de este candidato, llevémoslo a cenar. Y el candidato terminó borracho y hasta ahí llegó el proceso, ¿verdad? Eso fue una entrevista más extraña que he tenido. Carlos, ¿has descartado a un candidato solo por intuición, sin pruebas objetivas? Sí, tal vez la entrevista más rápida que he hecho yo en mi vida. Al día de hoy no sé si estaba en lo correcto, pero así fue. El tipo entró y me dice: buenos días, don Carlos, ¿aquí es donde están buscando el gerente de marca? Y yo: sí, señor, siente, por favor. Muchas gracias. ¿Cuánto pagan? Se acabó la entrevista, mi amigo. Sí, probablemente yo también hubiera terminado la entrevista. Un puesto que juraste que sería fácil de llenar y te resultó imposible. Sí, fíjate que los puestos de especialistas tienden a ser sumamente complejos, especialmente en Centroamérica. Centroamérica es un mercado muy, muy pequeño, y cuando tú necesitas a un especialista en, ¿qué quieres? Power BI, SAP, puedes enumerar un sinfín de cosas, ¿verdad? Administración de flota, gestión de sucursales en consumo masivo. Te encuentras con una población muy pequeña, y entre más especialista es, más difícil es de conseguirlo. Fíjate que yo te voy a contar una anécdota. Esta no es mía ni es de Centroamérica, es en México. En una compañía, estoy hablando de una población, en esta compañía de 70,000 empleados aproximadamente, tenían un puesto de seguridad, pero no de safety, sino de security. Ese que es un poco de policía, anda investigando, hay, ya sabes, consumo masivo, autorrobos, manejo de valores y todo lo demás. Y en un momento determinado, alguien que yo recibí en Honduras, un francés que se casó la primera vez porque tenía que investigar a esta dama porque ella era una espía libanesa. Wow. Y era su primero de 5 matrimonios. Me contó su proceso de selección y me dice que cuando salió, estaba con el CEO de esta compañía de 60 y pico mil de habitantes, de empleados. Le preguntaron: oye, ¿y cuánto duró la entrevista? Y dijo: pues mira, duró como 2 horas. Y le dijeron: pues ya te quedaste con el puesto, ¿no? Para un puesto de esos, la entrevista nunca dura 1 hora, ¿verdad? Ni media hora. Era un puesto muy especializado, y esta persona tenía y tiene una cualidad humana que te hace pensar que no tienes un policía del otro lado, sino que tienes un ser humano que está preocupado por temas de cumplimiento, por temas de gestión de valores y todos estos temas. Es importante, amigos, tener claro esto. No contraten por urgencia. No contrate por urgencia, contrate por estrategia. Piense bien antes de contratar. El talento correcto puede cambiar la dirección de tu compañía, pero el talento incorrecto o inapropiado también puede cambiar la dirección de tu compañía. Un headhunter no lo estás contratando para que te presente currículos y candidatos. Lo estás contratando para que te dé soluciones. Y ahí es donde tenés que ser muy celoso en la selección de ese headhunter. Es solución lo que yo busco. En la búsqueda de talento, amplía tus horizontes. No busques solo dentro de tu país. Busca en todas direcciones, incluso fuera de tus fronteras. ¿Por qué debemos de tener casi que todas las empresas el apoyo de otra empresa dedicada al headhunting? Y lo mencioné antes, porque la ceguera de taller que todos, absolutamente todos tenemos, limita la capacidad de la empresa para poder atraer talento y retenerlo. Y eso nos pasa a todos. Las organizaciones desarrollan anticuerpos, y estos anticuerpos pueden hacer que sea muy difícil atraer a personas que son talentosas solo porque piensan diferente o incluso porque lucen diferente. Entre más crítico sea el rol de esa persona que ocupamos, esa es la misma medida en que es crítico que contrates a una compañía de headhunting. A las cosas difíciles
debemos de buscar apoyo profesional. Un headhunting efectivo justifica el tiempo y los recursos que tú inviertes, pero también potencia tu marca y reta tu cultura. Para remachar el comentario anterior, debo decir que saber buscar ayuda externa es una señal de madurez, es una señal de profesionalismo. Así es que no lo dude, busque ayuda. Bien, Carlos, para ir cerrando, yo creo que debemos de entender que a veces cuando se está buscando talento no basta con ver simplemente hacia afuera de la compañía o comenzar a buscar en los portales de empleo, ¿verdad? Debemos de pensar en procesos mucho más profesionales para poder tercerizar la búsqueda de empleo cuando tenemos una posición estratégica al frente que nos está doliendo. Me parece que estás haciendo un cierre genial. Yo quiero recordarle a nuestros amigos que nos ven que lo que hoy hemos hablado aquí tiene que empezar a calar con el solo hecho de que el headhunting no es solo para las grandes empresas, para los millonarios, etcétera, sino que todos lo ocupamos en mayor o menor grado. Y quiero cerrar diciendo ese problema que usted tiene en su empresa con ese puesto, ese rol fundamental, crítico que tiene que desarrollar, busque ayuda. Busque ayuda. Tengo más de 40 años de estar en esto y he aprendido a qué es la mejor forma. René, entonces a mí no me queda más que decir que muchísimas gracias, que nos vemos en el próximo episodio. Gracias, siempre Carlos. Es un placer compartir con vos, siempre aprendo muchísimo. Y a ustedes, señores, espero que esta conversación de amigos, socios, veteranos, no sé cómo llamarlo, les haya gustado, les haya parecido bien. Y recuerden mandarnos preguntas, darnos sus likes, comuníquense con nosotros. Nos encanta esto y queremos ayudarle, de verdad. René. Un gusto, Carlos. Feliz noche. Un gusto. Feliz noche a todos. Salud. Salud. Saludcita.